Bueno, muy bien. Segunda parte de esta rica charla amigable con los amigos Alejandro Peirú, Hernán Neira, Alejandro Peirú, para que nadie se ponga celoso. A ver, repasemos. Creo que todos coincidimos entonces, quizás no en el matiz, que yo no lo llamaría, que se votó para evitar solo la catástrofe. Creo que parte del voto en algunas capas tuvo que ver con cierta estabilidad, más allá de los problemas de ingresos, en valorar la estabilidad, la previsibilidad, la inflación, etcétera, etcétera, y no que la gran parte o todos o que gran medida fue evitar la catástrofe, entonces ir un voto conservador. Estamos debatiendo también el rol del peronismo, que uno la verdad que no ve renovación ni propuesta. Y en el punto que quedamos era, a ver, la pregunta sería entonces, yo estoy hablando de la estructura, de la negociación de Milei con gobernadores, con el PRO, con los ex aliados que tienen que reverdecer de nuevo, no con el kirchnerismo o el peronismo duro. La pregunta es, volviendo un poco para atrás, ¿ustedes no consideran en buena medida como yo que en términos de estructura, de dirigencia del Parlamento, tiene bastante, los primeros meses, diría buena parte de 2026, entendiendo que asumen los nuevos legisladores el 10 de diciembre, pavimentado el camino para hacer de las suyas, para jugar, para desarrollar su proyecto Mi Ley, digo, empoderado ahí? Yo creo que el gran problema es, obviamente, la otra pata es el clima social, si la gente se banca, si la expectativa que ahora volvió a reforzar o para evitar un desastre electoral del gobierno y la debilidad de que todo estalle, o el 2001, como dice Hernán y demás, se cae esa expectativa y sí empieza realmente a presionar el clima social. A ver, los Hay escucho un poco otra cosa, retomando. A ver, dele, hay Peiro. hay otro elemento más, Y Peiro. que son los tiempos. Ujú. Eh, un problema grave del sistema institucional argentino es que cada 2 años hay elecciones. Acaba de haber una, ¿No con debiera un ser más así? ¿Cómo? Vos dirías que, pregunto, desde la teoría Yo política. creo que siempre creí que no era una buena idea, Ajá, ok. porque, bueno, pero eso, No, no, más allá de lo que yo crea, se no da. era pregunta, era pregunta. Dale, dale. Sí, sí, entonces. Eh, y después de esta queda otra dentro de 2 años, no falta tanto tiempo. Dentro de 2 años hay una distribución en el Congreso Nacional de poder que no es demasiado diferente a la que existía antes, porque los números de legisladores, es cierto que la Libertad Avanza tiene muchos más legisladores, pero antes tenía aliados que ahora no tiene. Esa es la diferencia. El peronismo conserva bastante su poder. Eh, y nada, entonces hay que ver qué pasa, hay que poder ganar las próximas elecciones. Digamos, ese es el panorama que tenés. No Sí, solo te... Hernán. yo agregaría que, a ver, la estrategia resultó exitosa en muchas provincias, pero también genera resquemores, ¿no? A los gobernadores les metieron listas propias, eh, y bueno, hay que ver cómo sigue la convivencia, ¿no? Porque a esos tipos que les pusiste una lista propia y les restaste poder político, a muchos de ellos les vas a tener que pedir apoyo en el Congreso. A eso me refería con que el juego es muy dinámico. Hay que ver, Y yo estoy subestimando, según esta lectura que ustedes hacen, que puedo compartir o no, no importa, el poder de ese gobernador herido, derrotado, obviamente va a tratar de defender lo suyo, nadie se va a ir a entregar así. Pero yo veo que tiene más posibilidad de ir debilitado en la negociación que todavía dolido y con decir, parando la pelota, parándole un poco es el carro a es Milei. que va a depender de sus propios proyectos políticos. Eh, Y del clima social, Hernán. Bueno, sí, sí, claro, eso es el clima social total, es eso que, estamos de acuerdo. claro, ese clima también va a estar generando la necesidad o no de nuevos proyectos políticos. Entonces, ¿quiénes lo van a encabezar? Y muy probablemente algún gobernador. Entonces hay que ver quién es el que sale con la ambulancia a recoger a todos los heridos, ¿no? Siempre hay alguno que esté dispuesto. Hay que ver si tiene éxito o no. Si uno tuviera la bola de cristal, por supuesto, ni estaría especulando con esto. Y los estudios, respecto al clima social, y los estudios lo mencionamos en la primera parte de la charla, en el otro Zoom, y los estudios que marcan que la derecha tiene un voto duro del 40%, pase lo que pase, en el momento peor de Alfonsín, elección contra Menem, sacó 38% Angelos. Digo, la centroderecha hoy, que aparte un poco está más de moda que el peronismo, o sea, hoy se lo dijo Eduardo Fidanza, podemos debatirlo, Eduardo Fidanza, alguien serio,
inobjetable, hasta con cercanía al radicalismo. Hoy el antiperonismo es más fuerte en clima social que el peronismo. Digo, si ese 40% del clima social, digo, la afectación del bolsillo, y se viendo lo que dijimos también hace un ratito, que es, se volvió muy pro la Libertad Avanza, tiene votantes de clase media para arriba, se olvidó, perdió abajo. Si ese 40% se mantiene inalterable, es un núcleo duro durísimo, donde tenés un 60%, estamos hablando de todos los problemas que tiene el peronismo, hay que ver cómo enamora y tiene que retener más del 40% del otro lado, digo. Las tiene Sí, complicadas. Subán Córdoba está midiendo hace tiempo el antimileísmo, Ajá, ¿no? Y también aparece con mucha fuerza el antimileísmo. El problema va a estar pero otra vez atomizado. en si vamos a estar, sí, pero el antiperonismo va encontrando distintos canales para expresarse. Hay que ver cuál va a ser el canal del antimileísmo, si esto se transforma en un partido en serio de gobierno. Entonces, el intento de Provincias Unidas, bueno, como juntar los dos, antikirchnerismo y antimileísmo, ya vimos que fracasó porque no era Ujú, ni chicha ni nada. ujú. Bueno, se están buscando nuevas expresiones, es eso. Hay que ver que esto siempre es muy dinámico. No, Pero, que haya fracasado, guarda con eso, que como se llama, Provincias Unidas haya sí. fracasado ahora, no quiere decir que haya una nueva versión que también fracase en 2 años, ¿eh? Yo creo que no hay lugar Sí. para tercer espacio. A ver, si me preguntan a mí, poner un candidato progre, socialdemócrata y que avance, ojalá, pero yo creo que no hay espacio, porque Depende de cómo, tendría depende que cómo le tendría vaya al que morir el gobierno, peronismo, depende cómo le tendría que vaya al morir el peronismo. peronismo para eso. Para tener tres Depende, polos tendría que depende. morir el peronismo. Si el poder absoluto lo llega a tener Cristina, yo te puedo decir que Sí. seguro que aparece una tercera pata. Seguro. Si no, Bueno, pero si... no creemos a priori, creo, vamos a decir que el poder lo va a tener No, Cristina. no, Solo no tiene creo. poder de No. daño. Cristina no puede construir, puede obstruir, obstaculizar o negociar y pedir cosas. No va a poder, no va a decir, yo saco a De Pedro y De Pedro tiene 40% de intención de voto, o a Máximo, o al Máximo no sé, pero digo, o a Grabois. Eso no va a pasar, digamos, no pasa. Yo lo que pasa, lo que iría es lo que decía Hernán, Provincias Unidas, hay que ver, yo soy muy escéptico de las terceras fuerzas, digo, y más con esta experiencia de Provincias Unidas, que era un plan B del establishment o de una derecha moderada, yo creo que digo, es blanco-negro, y en tanto esté el peronismo, aún con todo lo que le criticamos, con todo el pasado, sin propuesta de futuro, pero está ahí, tiene un 20, 25, 30% de voto histórico, no va a haber, ¿dónde va a surgir un tercer jugador, actor o espacio? Actor, porque Milei fue un actor, no fue un espacio. ¿Dónde va a surgir un tercer actor que se cuele para pelear contra el partido de gobierno y el partido peronista? Yo no lo veo, pero corríjanme, ¿eh? No, yo tampoco, pero no hay que descartar la posibilidad. O sea, siempre hay cosas que pueden resultar disruptivas. La otra Siempre hay Ay, perdón. sorpresas. La No, otra no, no. posibilidad que tenés es que haya una nueva renovación del peronismo. Bueno, pero eso creo que nosotros somos todos bastante escépticos, ¿no? No, ¿No? no, Bueno, no. ¿vos crees que Yo puede haber una participé en la renovación? anterior Sí, y no claro. veo ningún motivo para que no sea igual. Pero ¿lo ves en estado deliberativo? ¿Lo ve con figuras Sí, obvio que nuevas? están, ¿Lo ve con obvio. figura nueva, con unión con las No, provincias? no, O figuras no nuevas se, no. no se critica, ya te dejo, se critica que se conurbanizó, que, bueno, 40% del padrón electoral está en provincia y la gobiernan, algo de eso había, digo, pero como que es PJ es Buenos Aires y no mucho más, o la gran sede ahí. ¿Será algo parecido a eso? ¿Qué sé yo? La conurbanización Sí, también existía con Cafiero de la Sota y demás. También. bueno, terminamos perdiendo con Menem. Bueno, pero después de ganar. Sí, las ideas de la renovación se impusieron, sí. Yo Por lo eso, que digo, sí. sí, los procesos no son muy previsibles. O sea, ¿quién podría haber predicho los acontecimientos políticos en Argentina? No, nadie. Describir los últimos 10 años, bueno, todo es muy, muy dinámico y muy difícil de predecir.
Bueno, vamos a hablar por Porque, último y para cerrar, perdónenme, de economía, del bolsillo. La gente digo, porque ahora entonces estamos todos en éxtasis, que los mercados, más allá de lo que marcaba Hernán, es cierto, el dólar oficial que picó hasta 1505, ahora hasta 1500 el minorista oficial, el mayorista está más abajo. Digo, el swap se está juntando otros 20 lucas, 20.000 millones de dólares de algún armado de bancos internacionales, JP Morgan siempre presente. Digo, el gobierno para presentar su proyecto, reforma oral, tendría el camino, bueno, obviamente con este fortalecimiento electoral, pavimentado para encarar sus reformas. Digo, van a empezar a acumular reservas, van a mejorar el tema del tipo de cambio, va a seguir atrasado, va a mejorar el bolsillo de la gente o va a ser, va a seguir el mismo modelo no inclusivo, digamos. como deseo, debería ser todo eso que dijiste. No, como deseo, no. Como ¿Qué va a hacer mi ley o el perspectiva, gobierno? Sí. como perspectiva, yo te diría que no. Si está siendo ratificado el ministro de Finanzas como ministro de Economía. El plan va a seguir siendo el mismo. Es más, es difícil llamarlo plan. Son las medidas, van a seguir siendo financieras. El problema es que yo no veo que la dirigencia económica tenga una perspectiva productivista. Bueno, ellos Entonces te va a hablan de ser cada vez más inversiones, del difícil. RI, de inversiones, 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 de Estados Unidos y demás. Bueno, y sí, y con el permiso de no liquidar las divisas en el país. Mm. ¿Cómo cuernos vas a juntar los dólares para juntar las reservas, para pagar los intereses de la deuda y para pagar el capital de la deuda que es cada vez mayor? Entonces, claro, desde lo financiero es probable, vos seguís, te están deseando acceder a los mercados de crédito Sí, voluntario, quieren sí. tener la baja del riesgo país para Van a eso. poder acceder, va a bajar pronto el riesgo país a 500 puntos, ya está en 700, bajó a 700 Y es ayer. posible, no lo sé, porque depende de qué es ahora, depende de qué es lo que haga el Tesoro. Estás en manos de ellos. El Tesoro de los Estados Más Unidos. apoyo, Y menos, bueno, por supuesto. Milei habló de hasta tranquilidad de los bonistas, de usar hasta el swap con el doble sentido. Por un lado, de mantener cierta calma cambiaria, no de valor, y por un lado, otro lado, de empezar a pagar los intereses de la deuda, los 10.000 o lo que sea millones que hay el año que viene, en enero y junio, llegado el caso, ejecutar parte del swap del Tesoro y pagar. Y Sí, sí, sobre claro. todo los bonistas amigos de Trump. Bueno, pero entonces eso no te da, digo, más allá de que no nos guste el endeudamiento, que swap no es un endeudamiento, pero si lo A ejecutas, sí, ver, obviamente te da más deuda. como, Eso, digo, a ver, no hay una planicie en la lógica de ellos de que las cosas se calman, los mercados vuelan, el dólar más o menos se estabiliza, digo, o va a seguir un poco la presión del tipo de cambio, de que no juntas dólares, de que la actividad. a ver, A ver, eh, yo retomo lo que te dijo Hernán. Ujú, Mientras esto sea un plan financiero, mm, puede haber subidas, bajadas o amesetamientos. Eso pasa siempre, puede pasar perfectamente. El problema es que de fondo lo que vos necesitas es un país productivo con exportaciones. Esto es lo que necesitas. Y eso es lo que están en contra, lo que no quieren hacer. Piensan que bajando los salarios y bajando las jubilaciones van a tener un país productivo. Yo no sería, si yo tuviera la plata heredada en algún lugar del mundo, ujú, no pongo plata así, porque no tiene sentido ir a un lugar de esas características. Prefiero un lugar más estable. mm, Por ejemplo, voy a decir una atrocidad que te va a gustar. China comunista es mejor. mm. No, No, no hable no hable de comunista o llamas a Toto Caputo, que hoy volvió a decir que el riesgo Cuca porque nos lleva al comunismo, por favor, ¿eh? claro, Eh, pero sin embargo, tener presente lo siguiente. Sigue sin ser una chicana, es un dato. La mayor parte de las inversiones norteamericanas y del mundo occidental en los últimos 15 años se pusieron en la China comunista. mm, China comunista es producto de la inversión occidental de capitales y de Taiwán, ¿no? Eh, entonces parece que vos tenés que hacer algo parecido para que vengan. mm, Esto es una chicana, mm, pero en realidad lo que está diciendo es que se necesita un Estado confiable, equilibrado
y que te dé reglas de juego de permanencia. Esto no es una novedad en el mundo, se apreció, los economistas lo apreciaron cuando, yo no me acuerdo quién estaba en la Unión Soviética todavía, cuando la Fiat instaló una fábrica de autos en la entonces Unión Soviética. Ujú. O sea, pero ¿cómo en la Unión Soviética? ¿Qué están haciendo? Simplemente era una garantía de que y lo que se decía se cumplía. Mm. Bueno, acá, ¿cómo haces para tener eso? Hernán, Caputo cree sí. que el atractivo es pagar un 30% de tasa de interés. Y eso es verdad, por 6 meses. Después de los 6 meses necesitas pagar 40, a menos que el petróleo de vaca muerta y el litio de no sé qué cosa Sí, la minería. explote con una Sí. expansión brutal de exportaciones. Bueno, eso es lo que me decía ayer María Castiglione. Bueno, no ¿Eh? llover, como dice Felipe, va a haber dólares del litio y la minoría, ya no solo el ¿Cuánto agro, digo tiempo yo. tarda? La pregunta es, hacete la pregunta de cuánto tiempo viene eso. O sea Y que cuánto falta La tiempo de otra, forma pregunto, ¿falta significativa. mucho para eso? Y yo sospecho que más del que tienen, ¿Más que, perdón? más del que tienen. Falta claro, más porque, tiempo del que por tienen. ejemplo, las inversiones en litio han venido de Francia y de China. Entonces, si además vas a tener una actitud en contra de las inversiones chinas, también vas a estar otra vez en nuevos problemas. No estás solucionando los problemas, sino que estás cambiando de montura, ¿no? Me deshago de lo que tengo y tengo que esperar a que vengan las inversiones norteamericanas a reemplazar esto. Eh, es todo muy complejo. Eh, Todavía tampoco sabemos exactamente qué es lo que nos va a pedir Estados Unidos a cambio de los rescates financieros, ¿no? Ujú. Y la otra cuestión es si vos vas a estar reemplazando la acumulación de reservas o comprar reservas para pagar deuda e intereses por la deuda que ya tomaste, nuevamente, el Banco Central no va a estar emitiendo pesos para comprar las reservas, entonces no hay mayor demanda de dólares, por lo tanto está jugando al tipo de cambio bajo. Y ese jugar al tipo de cambio bajo, por supuesto que para el financista es fantástico, porque entras y salís haciendo carry trade y Carry te trade, sí. llevas dólares Mm. baratos. Bueno, Sí. entonces lo que yo no veo es que haya ninguna señal productiva ni a favor del ¿No va a haber mercado mejora del tipo interno. de cambio? Bueno, lo hablamos la semana pasada con vos, Hernán. ¿Cómo ahora, después de la elección? He hablado, todo puede pasar, bandas, no bandas, devaluación. ¿A esta altura qué? Ya para ir cerrando. ¿Cómo ves? ¿Las bandas se quedan? ¿Caputo reforzado por un tiempo, por más tiempo? ¿La presión de afuera era para devaluar? Mira, ¿Qué crees que puede pasar? el problema de una banda tan baja es que no te sirvió. Tuvo un costo en reservas altísimo. Ujú. Lo que decía ayer, creo, Orlando Ferreres, era yo iría, antes de dejarlo flotar, Sí. iría a un sistema de flotación sucia. Claro, es lo mismo que una banda, pero muchísimo más barato porque vos no estás avisando una regla. Intervenís cuando todo se desboque. Bueno, el mundo, Entonces, perdón, el mundo tiene flotación sucia, nadie tiene flotación absolutamente limpio sin intervención del Banco no, Central por o la autoridad. supuesto, Bueno, por supuesto, flotación pero sucia es todo. la cosa es qué tan eh, preciso o qué señal querés dar al mercado. Que era lo que hablamos, creo que la semana Sí, sí, pasada. sí, sí. Entonces, ¿irías Bueno, como Ferreres a una flotación sucia y sí, sí. A ver, y a El comprar problema de esta dólares? gente, claro, es que deberían. Están otra vez con reservas negativas, o sea, que se están jugando. A ver, si el proyecto de Milei fue oponerse a la política de masa, está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la gente reconozca que están haciendo lo mismo? Bueno, Alejandro, para cerrar, a ver, con esto de economía. eh, muy poquito. ¿Mm? Viendo qué les interesa a los operadores. A los bonistas les interesa dos cosas: que venga la plata del exterior, o sea, que haya las garantías que se les pide, de las que se habló y que es un tipo de cambio bajo. Al mismo tiempo, todos los economistas dicen que este tipo de cambio así no funciona, que Ujú. necesitan una... ¿Cuál es el trade-off entre las dos cosas? ¿Qué se impone? ¿Cuánto tiempo dura cada una? Mm, Esa es la verdadera ujú, discusión.
Ok. ¿Quién gana en cuánto tiempo en esta discusión? ¿Cuánto tiempo más van a tener este Mm, tipo de cambios? mm. Lo que es cierto es que lo de hoy, yo no sabía que había estado en 1550 y Sí. pico, No, que no, lo mil de hoy quinientos cinco, dice 1500, está en 1500. 1500, Sí. que lo de hoy reflejaría que hay alguna gente, por lo menos, que cree que hay que subir esto. Mm. Hernán, para cerrar, ¿me aclarás eso de Massa, de que son parecidos, de que lo mismo que Massa y demás? Si para contener el tipo de cambio vas a estar jugando con las reservas y con los encajes de los depósitos en dólares, y bueno, estás haciendo lo mismo, ¿no? Mm, ok, Entonces, no era solo que recurriste al tesoro, o sea, estás jugando con fuego. Ese es el mm, problema, estás jugando con bien, fuego. bien. Señores, ha sido un gusto, espero que lo hayan disfrutado como yo y los que nos van a ver también desde ya. Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Hernán y ha sido bastante, los he podido coordinar, quizás intervine yo a lo miré Telegram o corté demasiado, pero desde el punto de vista de ustedes se adecuaron a los que les pedí, que Sí, fue, perdón, te a aclaro que ver, Mirta sí. interviene menos. ¿Cómo? Perdón, Mirta interviene. Mirta Bien, bueno. interviene menos. Buah, qué palo que me tira pedido. Digan que me conoce No, hace y es años. más Buah. rubio. Sí, es un poquito más grande también, ¿no? Pero bueno, ese es otro Eso es detalle. cierto. No, no, todos, Este, no todos son defectos. igual le digo una cosa para cerrar. Yo voté el domingo pensando en qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand. Gracias a ambos, ¿eh? Chao. Bye, bye, Gracias a bye. vos, hasta Chao, luego. gracias.